Ahí. Entonces, Gracias. cuando hablamos de la desintegración del radio, decíamos, emite una partícula. ¿Qué partícula emite? Emite una partícula alfa. Y el resultado es un núcleo de un isótopo llamado radón. Yo decía, es como un estallido. Sí, es un estallido. Se proyecta la partícula alfa, digamos, a la derecha, y el núcleo residual, el núcleo hijo, a la izquierda. Y les pregunté, ¿por qué no puede ocurrir que el núcleo de radón se mueva, por ejemplo, a la izquierda y la partícula alfa emitida en diagonal? Hay que recordar los principios de la mecánica. La cantidad de movimiento lineal se conserva. Cantidad de movimiento que es el producto de la masa por la velocidad. Entonces, inicialmente aquí, la cantidad de movimiento inicial es E, porque no ha ocurrido la explosión. Está el núcleo completo, no ha emitido la partícula, no se mueve, momento inicial cero. ¿Qué pasa acá? Pues que tengo un momento final que es igual al momento del radón más el momento de la partícula alfa. Como la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la final, cero antes de la explosión puede ser igual a la final, que es el momento del radón, y debe ser menos el momento de la partícula alfa para que tenga sentido que esto de cero quede el momento inicial. Pero, ¿así estamos bien? Debe de conservarse la cantidad de movimiento en X y debe de conservarse la cantidad de movimiento en Y. Es un plano, o hasta en el espacio. Estas cantidades que he mencionado, por ejemplo, analizando esta parte de aquí, es en X. Cantidad de movimiento inicial en X igual a cantidad de movimiento final en X. Cero es igual al momento del radón menos el momento de la partícula alfa. Ya está bien, ocurre esto. ¿Qué pasaría en este caso? Yo tendría cantidad de movimiento inicial en Y igual a cantidad de movimiento final en Y. Cero, porque no había ningún momento acá, no había estallado la partícula. ¿Y qué pasa en Y? Tendría que considerar el movimiento de la partícula alfa en dirección Y. Entonces, el momento de la partícula alfa en dirección Y es lo único que hay, porque la partícula del radón se mueve en X. No es posible que se cumpla esto porque es un absurdo. Alguien me comentó ayer ahí, pienso que tendría sentido si hubiese otra partícula que se moviera así, y es cierto. Si existiese otra partícula que se mueve hacia abajo, puedo hablar de la anulación de los momentos en Y para las dos partículas, pero una sola no. O sea, fallaría el principio de conservación. Por eso no puede ser que se genere el estallido del núcleo, el radón se mueve en una dirección, la partícula alfa en dirección diagonal a la original. Si es en X, es en X, para que los momentos se anulen. Si ocurre esto, se cumple que se anula el momento en X aquí, con el momento en X acá, y está bien. Pero esta otra componente no tiene la contraparte. Entonces no puede ser que ocurra esto, mecánicamente. Pues tiene que ver con las bolas de billar y todo eso es lo mismo. Conservación del momento lineal. Bueno. Vamos a ver a continuación de un fenómeno nuclear muy interesante, muy importante. Voy a profundizar en él, lo que marca justamente el bachillerato internacional, no más. Porque son temas muy profundos. Hay libros dedicados a eso, que es la fisión nuclear.
La fisión nuclear es un fenómeno que se presenta para ciertos núcleos. Consiste en que cuando se tiene un núcleo, por ejemplo el uranio 235, y llega un neutrón 0,1 y lo impacta, este núcleo captura el neutrón produciéndose uranio 236. No cambia el número atómico porque no cambia la carga, cambia la masa. Ese núcleo uranio 236 queda excitado por la energía que el neutrón le transmite. ¿Qué es lo que hace? Que empieza como que a oscilar, hagan de cuenta, el modelo de la masa de agua que se llama. Imagínense que empieza a vibrar de esta manera, ¿sí? Vibra y luego de repente finalmente se separa y se producen dos isótopos que están generados de la partición del uranio original. ¿Qué es lo que se produce? Pues se producen elementos que están inclusive fuera de la tabla periódica tradicional, isótopos raros. No hay una regla que tenga que ser mitad y mitad. Es probabilístico la manera en que se particionan los contenidos del uranio. Hay muchos ejemplos de combinaciones que se generan de la partición del núcleo. Aquí lo importante es que se fisiona y de la fisión resultan 3 neutrones libres. Esos neutrones libres, al moverse, le impactan a otros átomos, fisionándolos, liberando más neutrones, este le pega a otro, otros 3, etc. Y se genera lo que se llama una reacción en cadena. La fisión de un núcleo genera neutrones que producen una fisión con otros, con otros, con otros. Reacción en cadena. Cuando ocurre la reacción en cadena, cada fisión libera energía, fotones, energía cinética por los productos, igual que la radiación, es un núcleo que estalla y hay movimiento. Y si genero una reacción en cadena lo suficientemente potente, yo puedo lograr liberar enormes cantidades de energía. Es el principio de la bomba atómica. Así funciona la bomba atómica. Los reactores nucleares también. Solo que en el caso de los reactores nucleares, la reacción en cadena es controlada. No se aloca y explota, sino que hay elementos que la mantienen controladita para que se esté dando de manera regulada y se libere energía que sea aprovechable. Cuando veamos energía nuclear en los temas relacionados con fuentes de energía, voy a entrar en todo detalle con esto. Los elementos físiles, que se llaman así, físiles, son aquellos elementos que tienen la propiedad de generar fisión sin importar la energía de los neutrones que participen, son los físiles. No importa que sea muy potente el neutrón, que no sea tanto, un elemento físico de uranio 35 con cualquier golpecito genera el efecto y se fisiona. Los conocidos son el uranio 235 y el 233, son físiles. El neptunio es un elemento artificial, 238. El plutonio, 238, 239, 241 y 243 son físiles. El americio, con varios
isótopos, no los menciono, son muchos, pero estos son los más importantes, los de arriba. Y el curio también es un elemento isótopo que es físico. El BI no marca una diferencia con esto, lo menciono, pero hablamos de físiles y de fisionables. Acá lo ponemos. Isótopos físiles. Los isótopos físiles se fisionan, se parten con neutrones de cualquier energía. No importa sean lentos o rápidos. Los físiles casi que con nada se fisionan. Estos son físiles. Los fisionables se fisionan con neutrones de cierta energía. Estos no generan reacción en cadena. ¿Por qué? Porque no producen los neutrones extra que se requieren para continuar la reacción. Los físiles sí. Estos generan reacción en cadena. Insisto, estos son conceptos que son importantes, aunque el BI no hace diferencia. Dice físiles y fisionables como hablar de lo mismo. En su momento, No, cuando hablemos de reactores nucleares, voy a hablar de este tipo de reacción. ¿Qué pasó? siempre los isótopos físiles siempre sacan 3 neutrones, o es de que varía. Varían. Sí. El 235 emite 3. El plutonio emite más de 4. Por eso el plutonio es más recurrente para aplicaciones de reacciones en cadena que el uranio. Apunten esta definición. Se llama masa crítica. A la mínima cantidad de un elemento físil para mantener una reacción en cadena autosustentada. Para mantener una reacción en cadena autosustentada. Miren, Profe, dime. siguiendo con la pregunta de este Shela, ¿el número de neutrones que saca un isótopo es representativo de la potencia que tiene la reacción en cadena o no? Claro, claro que sí. Por supuesto que sí. Ok. Si tenemos el isótopo, por ejemplo el uranio 235, este emite, dije, 3 neutrones, ¿sí? Al fisionarse. Si emitiera uno, pues un isótopo fisiona un isótopo y ese neutrón que se libera otro no generaría una reacción en cadena útil porque seguirían desintegrando, fisionando los isótopos, pero no generando una cadena, sino se mantendría siempre igual. Yo quiero que haya cada vez más. Podría ser con 2, porque si tengo 2 neutrones libres, el efecto se va multiplicando cada vez más y cada vez más. Con 3 es mejor, porque es que no hay garantía de que un neutrón le pegue a otro núcleo de uranio 235 y provoque la fisión. A lo mejor ese neutrón se pierde
se frena, se escapa del reactor, de la zona de la bomba y no genera el efecto. Se le llama normalmente al tercer neutrón el neutrón de seguridad, porque pueda mantener la reacción en cadena. Hay otros factores. Sería fantástico también, de hecho se hace, evitar que se pierdan los neutrones. ¿Cómo se hace? Rodeando la zona donde ocurre la reacción nuclear con un reflector. Los reflectores neutrónicos son materiales que evitan que los neutrones se escapen, los regresa a la zona. Hay materiales de ese tipo como el berilio. El agua también lo hace, es un excelente reflector neutrónico. Y al colocar una zona de reflexión neutrónica, garantizo, aumento la posibilidad de que los neutrones no escapen. La masa crítica a la que hago referencia, la cantidad mínima de material físico que puede mantener una reacción en cadena autosustentada, depende de todo eso. Depende del reflector que se coloque, depende de la masa, por supuesto, que tenga. Entre más material tenga, es más factible que se mantenga la reacción en cadena. Hay otros factores, hay algo llamado la sección eficaz. La sección eficaz es un número pues, afuera con mucho de lo que es alcance del bachillerato internacional. Es una medida probabilística la sección eficaz. ¿Qué quiere decir? Es la probabilidad de que el neutrón le pegue al núcleo y lo fisione, porque tampoco es garantía. De repente el neutrón llega, le puede pegar y rebotar. Hay probabilidades. Ciertas energías tienen mayor probabilidad que otras. Y la sección eficaz maneja justamente eso, la probabilidad de que efectivamente ocurra la fisión. Todo tiene que ver. Y al final conduce a lo que se llama la masa crítica, y es tener mínimo minimorum, cantidad de material físico que mantenga la reacción en cadena autosustentada. Los neutrones emitidos, pues también, entre más sean, mejor. La masa crítica. Del uranio 235, 50.2 kilogramos. Si tengo una esfera de 50.2 kilogramos y se inicia el proceso de fisión, no lo paran con nada. O sea, el efecto multiplicativo. Me preguntan ahorita, ¿y qué pasa con el plutonio y eso? Para el plutonio, 239. 238. La masa crítica es de 10 kilogramos. ¿Ven la diferencia? Que si tiene que ver la liberación de neutrones, la cantidad con el efecto, por supuesto. El plutonio genera más de 4 neutrones, el uranio 235 solamente 3. Por generar más neutrones, la potencia liberada en el plutonio, es mucho mayor. Por eso una bomba de uranio es más grande que una de plutonio. La de plutonio es más pequeña porque requiere menos masa crítica que la que tiene el uranio. Ahora, hablar de 50.2 kilogramos de uranio no es hablar de mucho, porque se puede pensar 50 kilos es un montón. No, es como una esferita, más o menos de este tamaño, porque la densidad es muy elevada. La densidad también es un factor que afecta. Entre más denso sea, más juntos están los núcleos, y aumenta el efecto de fisión nuclear por la cercanía. Una idea me lleva a la otra, ¿qué quieren? Pero, por ejemplo, el U-35, para iniciar una reacción en cadena explosiva como las bombas de Hiroshima, lo que se hizo fue tener dos masas de uranio 235 subcrítica. Subcrítica es que no pueden mantener la reacción en cadena autosustentada a cada pieza. Y lo que hicieron, ¿qué fue? Nada más las juntaron. Solamente eso, nada más las juntaron. Y al juntarlas, se rebasó la masa crítica y se encendió. Esto lo hicieron con la masa subcrítica por acá, y lo que hacía la masa supercrítica
fue un proyectil del propio uranio lanzado contra la masa y lo impactaron. Esa es una especie de tubo que llamaban la técnica del fusil de escopeta. La masa proyectada de uranio contra una masa también de uranio, cada una de ellas subcrítica, o sea, no eran masas críticas, pero ya sumadas sí. Y al impactarse, eso fue todo, nada de tecnología espacial ni nada, simplemente la apuntaron. Y es lo que logra hacer que el uranio 35 estalle. En el caso del plutonio es más pequeño, se requieren solamente 10. El problema con el plutonio es que es tan explosivo que si se genera la reacción en cadena y tengo esta masa de plutonio, si se inicia la reacción, por ejemplo aquí, esto estalla, hagan de cuenta que hacen estallar un polvorín que tiene muchas toneladas de pólvora, para empezar a estallar, explota y lanza fragmentos en todas direcciones y lanza porciones de pólvora que no se quemaron, que fue inútil. Eso no ocurre acá porque es más lento el proceso. El plutonio es bravísimo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un sistema que me permita que reaccione todo el plutonio y que no explote lanzando partes. No lo puedo encender, digamos, todo de una sola vez. Lo que se hizo fue no utilizar esta técnica, encendiéndolo por un lado con el tubo de escopeta, sino que lo que se hizo fue colocar en la esfera de plutonio explosivos alrededor, controlados electrónicamente. Cuando estallaron, la explosión impulsó el material, implosión hacia el interior, y lo que hizo fue que aumentó la densidad. Al aumentar la densidad es un factor también que fomenta la reacción en cadena. Y el plutonio, que estaba más o menos tranquilón, al estallar los explosivos se comprimió y al aumentar su densidad explotó. Cuando vemos las imágenes de las bombas atómicas, por ahí les voy a poner en el Facebook algunas imágenes o videos al respecto. La de uranio 235, una bomba así, forma más o menos tradicional. Aquí estaba el cañón, que lanzaba la masa del perdigón para hacer que estallara. El pequeño bebé, así era el que llamaron. Y la de plutonio, no fue así, la de plutonio tiene forma de esfera. ¿Por qué? Por lo que expliqué acá. A esta le llamaron el hombre gordo. Nada más por ver la geometría de las imágenes, puedes saber si la bomba es de plutonio o si fue de uranio. La quisieron estallar en el desierto de Estados Unidos, la bomba de prueba, fue de plutonio. ¿Alguna pregunta? Oye, profe, ¿puedes rápido repetir eso de la densidad? Que no me quedó claro. Que al aumentar la densidad del isótopo, disminuye la distancia entre los átomos. Y al juntarlos más, favorece la reacción en cadena, simplemente. Están más cercanos. Ok. Es lo que pasa aquí. Es un profe. el físico que ideó esa técnica lo hizo porque tenían problemas en el desierto para conseguir estallido. Por esto, que al impactar el perdigón de plutonio aquí estallaba y los fragmentos no continuaban la reacción porque eran subcríticos. La masa crítica se perdía. Lo hicieron de muchas maneras, hasta que por fin un físico se levantó en la comida, agarró una naranja y la aplastó, y fue la solución, aplastar la naranja. Lo hicieron prácticamente con tubos de metal, le ponían explosivos y lo hacían estallar, y luego revisaban el tubo salió torcido, no podía variar, no funcionó. Hasta que lograron, con equipos especializados del ejército americano,
técnicas para rodearlo con explosivos de tal forma que cuando estallara, cayera y fuera otra vez un tubo como originalmente estaba. Y concluyeron cómo hacerle para lograr que la explosión se contuviera aumentando la densidad. Bien, Prof, dime. En la bomba de uranio 235 es necesario de que sea la velocidad de una bala, de que el uranio de la bala, o sea, que sea de una No, velocidad súper rápida, o puede ser lento. no, el fragmento, claro que no. Si lo juntas con las manos, así tantito despacito, funciona, aunque te vas a morir, pero sí. Basta con juntarlos, no requiere mucha energía. Es más, el uranio 235 es tan inestable, el plutonio también, por eso son físiles, dicen, se fisionan con neutrones de cualquier energía. Y estos, el uranio y el plutonio, son tan inestables que se fisionan hasta solos. Puedo tener un átomo de 235 y se fisiona casi que por nada, porque es muy inestable. Aquí el punto es que se fisiona, produce los neutrones consabidos, pero no hay respuesta de reacción en cadena autosustentada porque hay poco material. Pero se puede fisionar por un rayo de luz, un fotón, y a veces solos. Las plantas que se llaman de enriquecimiento del uranio. El uranio en la naturaleza abunda. El más común es el uranio 238. Algo así como el 99% es uranio 238. El uranio 238 no es físico, es fisionable. Se puede partir a partir de ciertas energías, solamente, pero no produce reacción en cadena autosustentable porque no produce los neutrones. Entonces puede partir. ¿Cómo veremos la utilidad que tiene esto? De este uranio 235, una cantidad muy pequeña, 0.17 o menos por ciento, no voy a crear mucho, es muy pequeña, es U235 y está mezclado. Ahí el asunto es que hay que extraerlo para que funcione. Eso se llama enriquecimiento del uranio. Cuando quitamos el uranio 238 y aumentamos la proporción de uranio 235. Las plantas que lo hacen químicamente, ¿cómo le hacen para separar el U235 del U238? Si químicamente son indistinguibles, los dos son uranios. Pues que este es más pesado que este. Y al ser más pesado, se puede lograr mediante centrifugación. Una plataforma que gira y por la fuerza centrípeta y todo eso, el uranio más pesado se mueve más a la orilla, el 238, y el 235 se queda más al centro y se puede acumular de esta manera, separar el más pesado que tiene más inercia del más ligero. Son centrifugadoras. Claro, utilizan medios magnéticos y todo eso. Las plantas que hacen esto normalmente son como torres blindadas y todo ocurre aquí adentro. Hay una banda que transporta el isótopo y se va guardando en bolsas, en recipientes. Son blindadas porque los técnicos se dan cuenta que conforme la banda se mueve, de repente ven como que flachazos aquí de luz. Brillos, flachazos. Son las luces emitidas por fisiones de uranio 235 que ocurren. Claro, como no están juntas, no hay una masa crítica y no explota todo el modelo. Pero sí, los núcleos generan fisión y emiten rayos, resultados de la energía, de forma individual. Es peligroso, sí. De hecho, recuerdo, ocurrió creo que en Japón. Tenían las latas, las cuales estaban recogiendo el uranio, tanto el 238, que era el residual, como el 235, y un técnico se equivocó. La cantidad que traía era de 235 y la vació en la lata que tenía 235 y explotó. No fue una bomba atómica como tal. ¿Por qué? Porque al colocarlo se da la reacción, pues se requieren blindajes de reflectores, como ya mencioné, el berilio. No es 100% aprovechable toda la energía de la fisión si no hay ciertos aditamentos. Ocurre la explosión y no toda, sino una parte por acá. El caso es que explotó la torre.
Es muy cuidadoso el procedimiento para el enriquecimiento del uranio. Los reactores nucleares operan con uranio 235, no al 100% por lo pronto, pero dependiendo de la calidad con la cual queremos que funcionen, no es raro verlos con enriquecimientos del orden del 90%. Esto hace que el combustible nuclear para reactores sea muy caro y difícil de obtener. Las plantas de beneficio de uranio son muy costosas. Profe, Dime. pero, o sea, como acabas de decir, si con el mero hecho de juntar un poco de uranio 235 con más uranio 235 explota, ¿cómo le haces para llegar a esa masa crítica sin que te explote antes? Pues no la juntes. Ten cuidado, no la juntes. Tienen detectores de radiación para poder ver eso. Entonces, si es peligroso, no puede rebasarse la masa crítica. 50 kilos es mucho en términos industriales, digamos, si tú mantienes una masa menor de 50 kilos y es uranio, no va a ocurrir. Máxime si tiene algún componente adicional como 238 menos, porque es 235 puro. Pésalo. Oye, profesor, ¿qué tan abundante es el uranio en el planeta? O sea, ¿lo puedes encontrar en cualquier país o hay ciertos lugares donde se concentra? Se concentra más en ciertos lugares. Por ejemplo, en el barro. En lugares como hay en Oaxaca, que tienen vasijitas y quién sé qué. En los años 50, empresas europeas empezaron a comprar mucho de vasijería de barro de Oaxaca y esos lugares porque tiene uranio. Hay minas de uranio en los cuales se obtiene ese material. Es un material que igual es no renovable, quiero decir, existe desde que la Tierra existe, hace 5.300 millones de años, pero es agotable. O sea, por el momento hay mucho. La medida que hay mucho U238, de ahí se obtiene el U235, pero es un elemento que a la larga se va a agotar. Es muy costoso generar reactores nucleares con uranio 235. Los reactores de Laguna Verde son de ese tipo y cuesta mucho mantenerlos en términos del material que se utiliza para que funcione. Lo producen en los Estados Unidos. Pero un detallito importante, un detallito. El U-35 es menos del 0.1% del U-38, que es el que más hay en el mundo, que hay mucho, pero es poca la proporción del U-30. Afortunadamente, porque si hubiera más, estaríamos acostumbrados a ver estallidos en la tierra y en las minas y todo eso, ¿no? Es muy poco. Pero resulta que el uranio 238, ¿sí?, que no es físil, es fisionable, no genera reacción en cadena autosustentada. Tiene la particularidad de que cuando un neutrón, lo voy a ver con detalle cuando vea reactores nucleares, cuando un neutrón le pega al 238 lo puede capturar, lo agarra, se lo traga. Al tragárselo se convierte en uranio 239. Este elemento es radioactivo, emisor beta. Emite una partícula beta y deja de ser uranio y se convierte en neptunio. El neptunio generado es inestable y de ahí se convierte en plutonio. También es beta. El plutonio es más eficaz que el uranio 235 y es artificial. No lo hay casi en la naturaleza. Hay trazas muy leves de plutonio. Este plutonio es más eficaz que el 235 para la reacción en cadena y el plutonio se puede fabricar, ¿sí? Porque el uranio 235 es poco, el 238 es muchísimo, es la mayoría, el 99%. Pues el 238 lo meto en un reactor y esos isótopos de 238, al recibir neutrones, que el núcleo se los trague, se convierte en 239, neptunio y plutonio. Y este plutonio es más eficaz que el uranio 235. Los reactores que producen plutonio como consecuencia de la reacción se llaman reactores de cría o autogenerativos porque producen su propio combustible. Yo puedo hacer funcionar un reactor con plutonio perfectamente. Y el plutonio lo puedo fabricar la cantidad que yo quiera. Basta con meterle uranio 238, que es el más abundante, a un reactor y esperar algo así como 22 días y sacar el plutonio. Cuesta mucho hacer eso, otra vez.
Extraerlo, el plutonio, cuesta un montón. Pocos países tienen la tecnología para hacer eso. Estados Unidos, Alemania, Rusia, Inglaterra lo hacen. La India, puede no comer la gente allá, pero produce plutonio. Tienen sus reactores. Y esa gente no necesita tecnología occidental para hacerlo. Tienen sus propias técnicas de depuración del uranio para producir plutonio a partir de reactores nucleares. Porque viven en problemados, con Pakistán están en guerra y tienen armas atómicas. Indias, Irán también. Esto vuelve especialmente incómodo el asunto del plutonio, porque sabemos que el residuo del reactor, que lo puede hacer funcionar, sí, pero si yo le meto uranio 238, que es el más abundante, y lo convierto en plutonio, genera un combustible más potente que el uranio 235 y puedo fabricar bombas. Tiene efectos muy trascendentes. Por ejemplo, ustedes saben lo que ocurrió en los años 60, 70, las guerras en Oriente Medio, las guerras entre Israel y los países árabes. En esos días había guerras a cada rato, cada 3 o 4 meses había una guerra. La guerra de los 6 días, la de Yom Kippur. Cuando se fundó el Instituto Weizmann de Investigaciones Nucleares en Israel, cuyo objetivo era construir plantas nucleares para producir energía eléctrica. Sí, oficialmente. Pero al existir ese proyecto de investigación nuclear y fundar la planta con reactores nucleares israelitas, todo el mundo supo que había bombas atómicas israelitas, porque pues, si tienes el reactor que produce plutonio, y el plutonio es re bueno para hacer armas atómicas, pues ya está. Un país que tenga reactores nucleares, país que pueda producir armas atómicas. Lo comento porque cuando aparecieron esos instrumentos de destrucción masiva, y cuando Israel generó su proyecto Weizmann, dejó de haber conflictos grandes con países árabes. Las grandes invasiones, y se acabó. Hay quien dice que Israel tiene un sistema, es un chisme, digamos, entre periodistas. Israel tiene un sistema de protección automático que, dicen ellos, en el último día del Estado de Israel, un botonazo y los cohetes atómicos saldrían hacia los países árabes. ¿Será cierto o no será? ¿Quién sabe? Se llama Proyecto Goliat. Pero no es raro. Armas nucleares automáticas de defensa. Cuando Irán construyó su primera planta con reactores nucleares para electrificar el país, Israel se las bombardeó. Lo destruyeron. No es que no les interese que Irán tenga energía eléctrica barata. Lo destruyeron porque sabían que si construían el reactor, habría plutonio y con el plutonio habría bombas. Que la verdad en este momento ya es inevitable, muchos países las tienen. Precisamente por ese detalle, los países que tienen reactores nucleares, México por ejemplo, lo de la Segunda Guerra, no podemos nosotros fabricar un reactor con tecnología mexicana. Tenemos ingenieros y científicos muy desarrollados en esta área. No se puede. No nos permiten. Los reactores nucleares que podemos tener tienen que ser comprados. Westinghouse, son los que tenemos en Laguna Verde, que están muy controlados. Los materiales del reactor, el uranio 235 enriquecido y todo eso, nos los traen de los Estados Unidos, está controlado. Y la basura del reactor, en esa basura va el plutonio, no podemos disponer de esa basura. No sabíamos qué hacer con ella para empezar porque no cuesta mucho extraer plutonio de ahí, pero está involucrado en el contrato el hecho de que los residuos del reactor tenemos que mandarlos para allá, ellos son los que los procesan. Y los rusos igual, y los franceses y los ingleses. Bueno, ¿alguna pregunta más? Voy a retomar el tema cuando vea reactores nucleares formalmente, en los temas de fuentes energéticas, volveré a explicar más o menos todo esto. Por lo pronto es el concepto de fisión nuclear. Consiste en que un núcleo se parte cuando le pega un neutrón, físiles se parten por cualquier cosa, fisionables se parten con ciertas energías y no producen neutrones, los físiles se fisionan, liberan 13 neutrones por lo menos,
Cada neutrón produce otra fisión con 3, otra fusión con 3, es una reacción en cadena, lo cual libera energía. Mañana vamos a ver cómo se calcula matemáticamente la energía producida por fisión. Veremos los fundamentos de la fusión nuclear, que ese es otro boleto, ya para terminar prácticamente con física nuclear. ¿Alguna pregunta? Pónganse a estudiar. La cosa se viene fea en mayo. Bueno, Deja tu mayo, profe, es abril. El de física es en abril. ¿al 26? ¿El 28. 26? Ah, es cierto, el 26 es último día de clase de I y el 28 es física, ¿no? Sí. ¿No? O sea, moverse. De hecho, me resta de física nuclear, física de partículas, hadrones, fermiones, quarks y todo eso, que voy a seguir adelante para el nivel medio y nivel superior. Son 4 o 5 días para acabar totalmente con eso, dedicar los días restantes a nivel superior y a ver los mocks, los exámenes de prueba. Necesito que pues vayan repasando. Dar repasos generales del curso es prácticamente imposible, ya sabrán, pero sí de ciertas zonas vamos a ver eso. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana.